Hola, ¿cómo están? Qué bendición poder encontrarnos esta mañana. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Y hoy quiero que reflexionemos acerca de un tema muy importante para todos nosotros. Y el tema es cómo ser un discípulo de Cristo. Ese tema o este tema es un tema tan importante porque realmente el ser cristiano tiene que ver más allá de solo conocer lo que dice la Biblia. Tiene que ver con empezar ese camino de implementar ese conocimiento de las verdades de Dios a nuestra vida personal. En la medida en que hacemos eso, vamos a descubrir algo impresionante de parte de Dios, y es que Él, número uno, se va a empezar a manifestar a nosotros. Y número dos, Él va a poder ayudarnos a entender su mensaje más allá de las puras palabras, ¿verdad? Y nos va a dar una iluminación de esas verdades que han estado ahí por 2000 años o 4000 años en el caso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos que entender esa verdad, esas palabras de Dios para nosotros a la luz de la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las culturas cambian, la geografía también cambia. Entonces, ¿cómo ser un discípulo de Cristo? ¿Cuáles son los consejos de Dios en su palabra? Entonces, número uno, si somos discípulos de Jesús, vamos a dar testimonio de ello. Ese testimonio vamos a tener que darlo como dice la Escritura. Allá en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 12. Y dice ahí, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Note qué importante es esta escritura, porque está haciendo referencia a la conciencia, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener ese sentir, esa claridad, esa conciencia de que estamos esforzándonos por hacerlo bien, aun cuando nos equivocamos, Entonces, la conciencia, para dar testimonio, yo tengo que tener una conciencia correcta delante de Dios. Es decir, estar actuando, aunque las cosas que yo haga de repente me salen mal, que yo pueda decir delante de Dios: Padre, yo no tenía ninguna intención de hacer mal, de actuar mal, de hacer mal. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia correcta, mi proyección en lo que yo hago, la manera en la que yo hablo, la actitud que yo tengo, probablemente va a ser muy buena, aunque en algunos casos podemos fallar. Pero el fundamento en realidad de un discípulo de Cristo es que tenga un buen testimonio. Entonces ese testimonio empieza porque aquí nosotros estemos conscientes que estamos haciendo las cosas correctamente delante de Dios y con buena intención para edificar a los demás. Ese sería un consejo que Dios nos da en su palabra, ¿verdad? El dar testimonio. Si yo quiero ser discípulo del Señor, entonces una cosa importante es que yo dé testimonio. No puede ser que yo sea un cristiano que conoce las verdades de Dios, pero que no las vive. Entonces, otra cosa que es importante en este sentido es que debemos servir. O sea, nosotros debemos de servir a Dios, debemos servirle a Él. Y eso hay tantas formas de servirle, ¿verdad? Servirle haciendo lo que Él manda. Entonces, en ese sentido, la Biblia dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículos 14 y 15, está hablando el Señor Jesucristo y dice: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, aquí es muy importante que nosotros entendamos el mensaje que está dándonos el Señor, porque no se está refiriendo a una forma, ¿verdad? Mire, este asunto de lavar los pies es muy interesante, ¿verdad? Porque en aquella época caminar en esas calles empolvadas y con los caites, porque no habían los tenis que ahora hay, ¿verdad? Que hay muchos muy cómodos. Pues los pies seguramente se ponían así un poco gruesos, llenos de tierra, etcétera, sucios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que uno podía hacer con las personas que lo visitaban para agradecerle su visita y mostrarle nuestra deferencia, nuestra actitud de amistad, era lavarle los pies. Entonces aquí el Señor les dice: miren, si yo les lavé los pies a ustedes, ¿saben qué? Lávense los pies los unos a los otros.
Pero lo que él está diciendo es, miren, sírvanse, sírvanse. Algunas personas van a decir, ni que yo fuera el empleado de él para servirle su café. Ni que yo fuera el mayordomo o su corre ve y dile para que haga cosas para él. Pero la verdad es que no. Lo que Jesús aquí nos está enseñando a que si somos discípulos suyos, entonces Él lo que va a querer es que yo sirva. Mi actitud siempre va a ser de servicio, ¿verdad? Alguien necesita una silla. No importa si usted es una persona con muchos recursos económicos, o usted tiene 5 doctorados, o es amigo del presidente de la República. Eso no importa. Si usted es un discípulo, un seguidor de Jesucristo, ¿sabe qué quiere Él? Que usted sirva. Porque un discípulo es un servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Alguien necesita algo, le ofrece, lo ayuda. Aunque hayan otras personas que ese es su trabajo, usted se ofrece. ¿Para qué? Para servir. Y entonces la gente se va a quedar pensando, esa persona qué rara, ¿verdad? Pareciera que le pagaran, pero no. Lo que sucede es que es un siervo de Jesucristo. Otra actitud importante, si usted es discípulo de Jesús, es saber escuchar. Saber escuchar. Cierto que todos nosotros tendemos a hablar y a hablar y a hablar y demostrar que sabemos un montón de esto y sabemos un montón de aquello. Pero el consejo de Dios, la indicación de Dios, el precepto de Dios para los que le siguen, para los que le aman, para los que quieren agradarlo, está escrito ahí en el libro a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 12 y 13. Y dice ahí: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, nos tenemos que animar los unos a los otros, pero para eso usted tiene que escucharse, para usted tiene que abrirse a permitir que le hablen, pues, aunque usted ya sepa. Permita que le instruyan, que le ayuden y reflexione. Mire cuántas personas creen que lo saben todo y de repente resulta que no. Entonces, eso es importante para hacer, ¿verdad? Entonces, otro consejo que la Escritura nos da es que compartamos lo que dice la Escritura. Debemos compartir lo que dice la palabra de Dios. Para ello, yo necesito considerar el consejo de Dios cuando dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ok. Entonces aquí nos está animando Él a compartir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos está animando a compartir la palabra de Dios? Y luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque mire usted, la palabra de Dios sirve para todo eso, pues. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, es importante que compartamos de acuerdo a la Escritura. El consejo que usted vaya a dar debe ser conforme a la palabra de Dios. El consejo que usted va a dar debe ser un consejo según el corazón de Dios en su palabra. Por el otro lado, otro consejo que tenemos de la Escritura que es importante es que nos animemos los unos a los otros a hacer lo correcto. Ese concepto es un poquito complicado, ¿verdad? Porque eso quiere decir que si yo miro a alguien que está haciendo algo que no es correcto, pues lo que la palabra de Dios me anima es a ir y a hablarle, ¿verdad? Y es cierto que nos pueden decir: bueno, pero mire, a usted no le importa, ¿verdad? Usted mire su vida y yo miro la mía. Sí, pero eso no tiene mucho que ver. Miremos lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí estamos ya tratando con la humanidad de todos nosotros, ¿verdad? Con esa cosa que nos hace seres humanos, esos químicos, digo yo, que tenemos en el estómago, que a veces hacen que yo me enoje, que a veces hagan que yo diga cosas que no debo, ¿verdad? Pero animarnos a hacer lo correcto es tan importante, ¿verdad? Hay personas que no pagan sus cuentas usted, y si usted se entera, pues vaya y hábleles, ¿verdad? Dígale, mire usted es cristiano, ¿verdad? Usted es un discípulo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Lo que dice la palabra de Dios es que no debe hacer lo que está haciendo, sea mentira, sea incumplir en algo, sea alguna cosa, algún nivel de deshonestidad, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Entonces Dios dice, como quien dice, meternos en lo que no debemos, ¿verdad? Y eso es una parte difícil para nosotros y a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero sabe una cosa, cuando usted entiende que Dios quiere el bien para esas personas, entonces lo va a hacer. Cuando usted entiende que cuando esa persona ponga en práctica los principios de Dios, así va a alcanzar la bendición de Dios. Sí. ¿Sabe cómo es? Como que alguien vaya caminando para adelante, no mira bien, pero va caminando para adelante y hay un barranco. Cuando usted lo mira que va para el barranco, ¿sabe qué hace? Corra y lo para usted, porque si no se va a ir a matar. Eso es una cosa similar a esto que está diciendo aquí la Escritura. Usted mira que alguien está haciendo algo incorrecto, háblele. No lo deje que camine hacia la maldición, hacia las cosas que no debe hacer, porque no le convienen ni a él ni a su casa. Interesante. Entonces debemos de animarnos los unos a los otros si somos discípulos de Jesús. Recuerde el tema, como dice ahí, cómo ser un discípulo de Cristo. Cuán importante. ¿Sabe una cosa? La vida cristiana no tiene sentido si usted no es un discípulo. La gran diferencia entre la religión y el llamado de Jesucristo, que seamos sus discípulos, es precisamente esa: que usted empiece a conocer su palabra y la empiece a poner en práctica en su vida. Eso lo que va a hacer es que le da sentido. Cómo me gusta hablar a veces acerca del asunto del diezmo, ¿verdad usted? El diezmo es un tema tan controversial para muchos, pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo se prueba que alguien realmente es discípulo de Cristo? Cuando da su diezmo. ¿Por qué? Porque ¿cómo cuesta sacar la billetera y dar? Si yo gano 1,000 quetzales, dar los 100 quetzales de diezmo, sabiendo que con 1,000 me cuesta vivir y todavía voy a dar diezmo. Uno dice, ay no, Dios sabe que yo necesito. Entonces usted no le está dando la oportunidad a Dios a manifestarse en su vida. De su diezmo, y entonces usted va a descubrir cómo sobrenaturalmente Dios le sobreabunda sus cosas. Dios lo bendice de maneras que usted a veces ni se entera. ¿Cómo lo libra de enfermedades? Entonces, en ese caso, vamos a ser discípulos de Cristo. Entonces, otro elemento que es importante para que yo manifieste que soy un discípulo de Cristo es el dar. Y es ese dar con cariño, ¿verdad? Como dice la Escritura respecto al dar, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, dar. Ahora, ese dar no necesariamente es dar dinero, ¿verdad? Mire usted, hay tantas personas que necesitan conocer de Jesús. Hay tantas personas que están sufriendo porque están tristes, porque están desesperadas. Mire, a veces uno en las noticias va y se encuentra con que en la televisión sale que un señor, una señora lo lograron agarrar para que no se tirara del puente no sé qué. ¿Quién supo? ¿Quién fue el que se dio cuenta, si es que se dio cuenta, de la necesidad de esa persona? Esas personas necesitan consuelo, necesitan ánimo, necesitan saber que si obedecen la palabra de Dios, Él los va a bendecir, Él les va a ayudar, Él los va a prosperar, Él los va a cuidar.
Él los va a amar, Él los va a ayudar, Él les va a proteger. Entonces, miren lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 6 y versículo 38. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad, punto número 1, y se os dará. Dad consuelo, dad amor, dad servicio, dar apoyo, dar dinero, dar recursos, diferentes cosas. Pero miren lo que dice: y se os dará. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de tantas cosas, verdad? Todos. Tenemos necesidad de diferentes cosas. Y un principio de la economía de Dios es que demos. Y entonces dice ahí que al que da, dice, se le dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Qué interesante. ¿Sabe qué se me imagina eso? Como las granizadas, ¿verdad? En la granizada, en el vaso, le echan un puño de ese hielo hecho pedacitos y lo apachan. Y le echan otro montón de hielo y lo vuelven a apachar. Y hasta que yo a veces digo, pues ya no le cabe, ¿verdad? Y le siguen echando hasta que se forma la chibola así encima, ¿verdad? Entonces eso me recuerda esa escritura. Apretado, remecido y rebosante. Oh. Esos son los retos de la palabra de Dios para un discípulo, ¿verdad? Porque ya aquí ya se sale del aspecto de la religión, ¿verdad usted? Aquí ya es una vivencia, aquí ya es un estilo de vida, aquí ya es un encuentro real con Dios. Dios quiere que demos, y no solo dinero. Dios quiere que demos amor, Dios quiere que demos apoyo, Dios quiere que demos servicio, Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros, Dios quiere que apoyemos económicamente en algunos casos, Dios quiere que demos nuestros diezmos. Ahora, si uno es discípulo del Señor, la gente lo va a ver raro a usted, sobre todo si es un asunto de dinero. La gente va a decir, ese está loco. Fíjese que hace muchos años, mi familia y yo, en esa época teníamos 2 hijos, tenemos 4. Nos fuimos para Nicaragua a apoyar la obra del Señor allá. Y en la época en que nosotros nos fuimos, año 1991, recién acababa de salir el presidente que está ahora, Daniel Ortega, y estaba la señora Violeta Chamorro iniciando los primeros días de su gobierno, los primeritos días de su gobierno. Mire usted, todos en ese país estaban tratando de salir del país porque la situación era horrible con el gobierno del señor Ortega. Y cuando vieron a unos chapines que iban llegando, dijeron, pobres, esos sí de plano están locos, ¿verdad? Porque nosotros tratando de salir de aquí y estos viniendo. Pero mire usted, a pesar de la escasez, que una anécdota interesante es que fuimos con mi esposa a un supermercado a comprar y no habían huevos por ningún lado. Es más, no habían nada en las góndolas, ¿verdad? Casi nada. Solo pantalonotes grandotes y zapatotes grandotes y unas jaleas de Checoslovaquia y cosas así usted. Y no habían huevos. Y de repente me controlé a unas señoras con sus bolsitas que controlé que eran huevos, ¿verdad? Y entonces empecé como que eran hormigas a seguirlas a ellas, hasta que vi de que salían de una puerta y me metí a la puerta a ver qué había. Entramos con mi esposa y lo que había era que unas señoras estaban así alrededor de una gran palangana de caldo de huevos así rotos, y todas estaban metiendo la mano así para sacar los huevos, los secaban y lo echaban en la bolsita, y la mano otra vez. Y cuando vimos eso con mi esposa nos impresionó porque obviamente no veníamos de ese cuadro. Y lo que hicimos fue que nos dimos la vuelta y nos fuimos a buscar otro lugar donde encontrar huevos.
Pero quiero que sepa una cosa, aunque la situación era sumamente difícil en ese país en ese tiempo, al punto que si usted necesitaba otro rollo de papel toilet, usted tenía que llevar el cartoncito de que ya se le había acabado el otro. Si quería que le dieran leche para su bebé, tenía que llevar el bote de 1 libra para que le dieran otro, y así llevaban más cosas. Sin embargo, fíjese usted que Dios nos cuidó de una manera tan tremenda allá en ese país. No habían jabones, costaba encontrar víveres. Entonces los hermanos de aquí en Nicaragua nos mandaban cosas para allá. Y nosotros, pues, muchas gracias, Señor, muchas gracias a los hermanos, pero en realidad no los necesitábamos, gracias a Dios. Entonces empezamos a darlos a otras familias. ¿Cuál es el punto? El punto es que debemos de dar. Y ¿sabe una cosa? Dios, que no depende de la economía, ni de los dólares, ni de nada, nos va a dar. Dios verdaderamente es maravilloso, ¿verdad? Dios es impresionante. Cuando usted se atreve a poner en práctica su palabra, cuando su palabra va más allá de una racionalidad, de un conocimiento, y lo convierte en una vivencia, ¿sabe qué pasa? Empieza a descubrir al Dios de dioses y Señor de señores. Gloria a Dios. Ok, otro consejo para ser discípulo de Cristo. Otro consejo. Cuando le toque aconsejar, aconseje según lo que dice la palabra de Dios. Ok. Eso es muy importante, porque si usted de verdad quiere ayudar a la persona, entonces háblele con sabiduría más allá de este tiempo. Háblele con la sabiduría de Dios. Y entonces, si esa persona lo oye o la oye y pone en práctica el consejo que usted le da, entonces de verdad va a ser prosperada. Entonces de verdad va a ser bendecida. Entonces de verdad va a alcanzar la felicidad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! ¿Por qué tremendo? Tremendo porque descubre lo que es la palabra de Dios y nos descubre a nosotros. Porque cuando usted empieza a actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces descubre la bendición de Dios. Se descubre a sí mismo con esa negligencia, con esa intención de no seguir ese consejo, sino hacer su voluntad, y descubre la bendición de Dios. Y en el caso de que usted aconseje a alguien más, usted va a gozarse cuando esa persona sea bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque va a obedecer lo que dice la Escritura. Entonces, si somos discípulos de Cristo, vamos a aconsejar. El consejo nuestro lo vamos a pensar y vamos a decir: ¿dónde dice la palabra de Dios algo al respecto? Y lo voy a buscar y le voy a decir a la persona: mire, esto dice la Escritura, póngalo en práctica y ya va a ver, Dios lo va a bendecir. Otra anécdota. Hace mucho tiempo, para los que conocen, en Verbo Reforma, llegó una señora a pedir ayuda y yo salí a atenderla. Y la señora lo que quería era que le regaláramos una de sus láminas para su casa porque no tenía y no sé qué. Y obviamente uno dice: esta gente viene a pedir y tal vez ni necesita, ¿va? Pero mire usted, esa señora me contestó de tal manera que me dijo: pero mire, hermano, me dijo, si no tiene, no tenga pena, me dijo. No tenga ninguna pena, que mi Dios de alguna forma me va a suplir. En ese momento yo me di cuenta que el que iba a perder ahí si no la ayudaba era yo. Y entonces me dispuse a organizar las cosas para ayudarla. Y la ayudamos, gloria a mi Señor. Otro consejo de la Escritura para ser discípulo, ¿verdad? Perdonando cuando nos ofenden. Debemos de perdonar cuando nos ofenden. Mire usted, por todos lados nos ofenden. Porque nos hagan o no nos hagan. Porque nos digan o porque no nos digan. Pero nos ofenden. ¿Cuál es el consejo para alguien que es discípulo de Jesús? Perdone. Dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 2 y 13. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué es una barbaridad? Porque cuando usted hace cuentas de todas las barbaridades que ha hecho y se recuerda que Dios ya pagó en la cruz por todas sus barbaridades, entonces usted dice, bueno, tienes razón, voy a perdonar. Y entonces usted, si es un discípulo de Jesús, se va a disponer a perdonar también. ¿Cómo ayuda? Como quien dice, haciendo cuentas de todo lo que a mí me han perdonado. Sí, de plano, no me queda más que perdonar. Ok, y por último, otro consejo para los que somos discípulos de Jesús es que nos animemos a compartir la bendición. Y la bendición quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra hombres, entre paréntesis, quiere decir ser humano, ¿verdad? Quiere decir todas las personas, ¿verdad? Entonces podríamos leer ese texto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a cualquier persona que sea fiel, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el punto? El punto es que yo debo de animar a otros a compartir la bendición de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y ¿sabe una cosa? Todo eso comienza porque las personas le entreguen su vida a Jesús. Hay que animar a las personas todo el tiempo a que entreguen su vida a Jesús, a que dejen esa vida pasada y aprendan, entiendan, descubran que hay un Dios poderoso, que hay un Dios vivo, no un Dios de religión, sino un Dios que quiere bendecirnos, que quiere ayudarnos, que quiere que tengamos una familia como Él quiere, feliz, correctamente, un trabajo donde estemos bien, que estemos bien y que vayamos cambiando nuestra vida para cada vez ser más como Jesús. Entonces, comparte el Evangelio, lleve la bendición de Dios a todos los que pueda. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé gracia para llevar las buenas nuevas, porque allí empieza el discipulado. El inicio de un discípulo es cuando se arrepiente de sus pecados, reconoce lo que Jesús hizo en la cruz por él y lo recibe para sí. Ahí empieza ese camino de descubrir a un Dios maravilloso que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Lleve esa bendición a otros. Llévela con todo su corazón. Y antes de compartir, ore por ellos. Así que permítame orar para que si usted que está viendo esta reflexión, si usted está viendo esta reflexión y usted todavía no es un hombre de Dios, una mujer de Dios, hágame un favor, haga esta oración conmigo para empezar ese camino de ser un discípulo, un seguidor apasionado de Cristo. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco, Dios, que enviaste a Jesús a morir en la cruz para pagar por todas las cosas malas que yo he hecho. Padre, en el nombre de Jesús lo recibo ahora mismo con todo mi corazón. Te recibo a ti, Señor, y acepto que lo que tú hiciste en la cruz es para mí, Señor. Lo recibo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted hizo esta oración, busque una congregación donde se enseñe la Biblia como la palabra de Dios y empiece su caminar como un discípulo de Jesús. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.